Hey, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Dios los bendiga, qué gusto saludarlos un domingo más. Qué bueno que estamos aquí presentes, listos y dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez o segunda vez a escuchar y a ver el mensaje de Dios a través de las redes sociales, a través de YouTube. Que Dios los bendiga, sean bienvenidos. Les damos un saludo a todos ustedes, la Iglesia Ágape Santa María y a toda la Iglesia de Jesucristo que está por todo el mundo. Sean bienvenidos, reciban un saludo fraternal, un saludo de verdad cordial con todo nuestro corazón para todos ustedes. Qué gusto de verdad saludarles. Y bueno, antes de ver la palabra de Dios, de escucharla, de meditarla, quiero darle unos avisos importantes, como lo hemos estado haciendo cada domingo. Fíjense que ya hemos decidido, o ya hemos puesto más bien, ya hemos fijado la fecha de inicio, de reunirnos otra vez en la iglesia. Es el 21 de junio de este mes, ¿verdad? El día de hoy, ya algunas iglesias por ahí en San Luis, o de algunas denominaciones, ¿verdad?, ya se están reuniendo con las medidas que se han pedido. Entonces nosotros vamos a esperarnos un poquito, nada más el día 21 de este mes, y lo vamos a hacer como hemos venido diciendo con el protocolo. Ahorita se dice y se está anunciando que toda la República está en el semáforo en rojo, algunos lugares como Zacatecas en anaranjado, lo cual también es riesgoso. Pero bueno, se nos ha dado ya la libertad de tener las reuniones, pero todo dependiendo el semáforo. Entonces nosotros vamos a estar sujetos. Yo les estoy avisando a ustedes que ya este 21 vamos a tener nuestra reunión otra vez en el templo. Pero si hubiera algún cambio, si de repente el gobierno avisara que se detiene, yo les voy a avisar la siguiente semana. Por lo pronto ya está el anuncio, el aviso que vamos a comenzar el 21 de este mes de junio. Pero vamos a hacer algo. Como el gobierno nos pide que solamente sean de 60 a 70 personas máximo ahí en el templo, hemos decidido hacer 2 reuniones el domingo o 3, dependiendo de cuánta gente vaya a asistir. Porque, por ejemplo, necesitamos que si usted quiere ir, por ejemplo, a la primera reunión, necesita hablar a un número de WhatsApp que le vamos a proporcionar, les vamos a dar a ustedes la siguiente semana. En esta semana, a partir de mañana lunes, por ahí ya les vamos a ir dando ese número, pero ya lo vamos a ir publicando mediante este medio de comunicación, el número de WhatsApp. Entonces, usted va a tener que hablar a ese número y va a tener que registrarse o va a tener que confirmar su asistencia. Por ejemplo, usted habla al teléfono y puede ser mediante un texto o mediante un audio y decirle a la persona encargada, ¿verdad? Decirle, vamos a ir el domingo mi familia. ¿Cuántos son? Entonces, somos 5, pero invitamos a 2 personas más, entonces son 7 y los apuntan en la primera reunión. Si por alguna razón se satura, se llena la primera reunión, le van a dar la opción de la segunda reunión y usted decide si quiere esa opción de ir a la segunda reunión. La primera reunión va a ser a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Solamente va a ser 1 hora, incluyendo desde la primera alabanza, los mensajes que van a ser pocos, porque se los vamos a estar proporcionando por aquí por internet, la predicación y la oración de salida. Todo esto va a durar 1 hora, porque así se nos pide. El protocolo es que no duremos mucho en la congregación. Para empezar está muy bien. Entonces la primera reunión a las 9 de la mañana, de 9 a 10. La segunda reunión va a ser de 11 de la mañana a 12, porque tiene que haber 1 hora de espacio para dar limpieza al templo, sanitizar y todas estas cosas. Entonces es de 11 a 12 la segunda reunión. Usted se va a registrar como en el cine. Usted llega al cine y dice, quiero ver tal función, y le dice, ya está lleno, o le dice, en esta función nada más hay 3 lugares, o le dice, está vacío, dependiendo, y usted escoge la función de la segunda o inclusive de la tercera reunión. Pero por lo pronto solamente 2 reuniones el día 21 de junio. Ya por ahí les avisamos y abrimos la tercera. ¿Por qué? Porque puede ser que no vaya toda la iglesia, puede ser que haya gente que no se sienta segura de ir por cualquier razón, y entonces
¿qué va a pasar? Pues se van a quedar en casa, va a haber tal vez poca gente. La gente que se quede en casa, yo quiero decirles a ustedes que se sientan tranquilos, a gusto. Si no se sienten confiado de ir, no vaya, no hay ningún problema. Para eso vamos a tener la predicación, la vamos a grabar, la del domingo ahí en la iglesia se va a grabar y se va a pasar los días jueves. Los días jueves usted la va a poder ver en su casa a través de este medio de comunicación. Entonces, así va a estar, ¿no? Queremos que vamos a llevar más bien las cosas como se nos indica: el cubrebocas, el gel en las manos, tomar la temperatura y todas estas cosas. Entonces, este es el aviso, ¿verdad?, que quiero darles. Ya el 21 de junio, nuestra reunión, a reanudar la reunión en el templo, con poca gente, ¿verdad? Esas 2 reuniones. Y bueno, con respecto a las células, no se están abriendo todavía a toda la gente, sino que hay que seguir todavía con nuestras células familiares. Tu familia nada más, ¿verdad? O la oración familiar, solamente la familia. La iglesia todavía no hemos dicho que ya se abre a toda la gente que quiere ir. Todavía no, hay que esperar, hay que tener paciencia. El mensaje de salvación lo seguimos predicando a través de las redes sociales, a través de teléfono, a través de cuando vemos a una persona, tal vez con la sana distancia, como Dios lo ponga, pero hay que evitar, hay que ser nosotros precavidos, hay que entender, ¿verdad?, que el tiempo de Dios es muy importante. Cuando Él nos lo diga, hay que ser muy prudentes, como lo dice en su palabra. Y bueno, los discipulados ya lo saben, los líderes de célula y los anfitriones seguimos estudiando este libro de Principios de Poder. Es de lo que estamos viendo, un libro muy interesante. Y también vamos a reanudar la escuela de líderes, esta escuela de líderes 1, 2 y 3. Lo vamos a hacer de esta manera, mediante números de WhatsApp. Cada semana le van a mandar el capítulo, usted lo lee, lo estudia y por ese mismo número usted regresa a su tarea. ¿Sí me explico? O sea, usted va en el capítulo número 2 del libro número 1 y entonces se lo manda el líder. Les vamos a ir avisando quién es el líder en las reuniones que vayamos teniendo ya los domingos, y usted va a dar su tarea. Y así cada semana, tanto el líderes 2, líderes 3, posencuentro, todo esto se puede, como lo hemos estado haciendo por medio de los estudios de célula, los discipulados y en este caso escuela de líderes 1, 2 y 3. Vamos a seguir estudiando, así es que va a ser una gran bendición y queremos seguir orando, ¿verdad? Hay que seguir orando, ya se empieza a ver cada vez más, ¿verdad?, que esto va a ir pasando, pero hay que tener paciencia, hay que ser prudentes y gracias a Dios que podemos comenzar con esto que ya se nos dio un poquito de libertad. Así es que gracias a Dios por esto. Y pues vamos a ver el video, ¿verdad? Vamos a ver este video, ¿verdad?, que nos ayuda a entender cómo va a ser el protocolo ahí en la congregación. Después de este video vamos a tener la predicación. Así es que muchas gracias por su atención. Estos son los avisos de la iglesia Ágape Santa María. Dios me los bendiga. Protocolo para iglesias después de cuarentena. De la misma manera que iglesias cristianas en los Estados Unidos, Seúl y España están adoptando medidas de bioseguridad para reabrir sus puertas, Colombia se prepara en esta transición a la normalidad, ajustándose a todas las exigencias dadas por el gobierno, con el fin de reanudar nuestros cultos, implementando en las instalaciones de cada congregación todos los protocolos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19. Primero, proporcionar gel antibacterial a la entrada de la iglesia. Segundo, proporcionar agua con cloro para la desinfección de las suelas de los zapatos. Por cada litro de agua, 80 mililitros de cloro. Tercero, proporcionar tapabocas para cada persona que ingrese. Cuarto, proporcionar guantes para los servidores. Quinto, medir la temperatura con un termómetro eléctrico en la entrada del establecimiento y sin contacto físico. Si tiene fiebre, debe volver a su casa. Sexto, no debe haber ningún tipo de contacto físico. Séptimo, personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Octavo, preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia de 2 metros entre ellas.
Noveno, todos deberán usar tapabocas durante y después del servicio. Décimo, el coro deberá estar a una distancia de 2 metros entre cada persona. Décimo primero, durante la reunión, mantener todas las puertas y ventanas abiertas. Décimo segundo, no habrá escuela infantil. Décimo tercero, si se realiza más de una reunión, deberá haber un intervalo de 1 hora entre culto y culto y limpiar las instalaciones en ese lapso. La iglesia se prepara para seguir siendo respuesta en tiempo de crisis de la mano del Señor. Bueno, pues muy bien, una vez que ya vimos el video, escuchamos los anuncios, bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Vamos a aprender el día de hoy en esta serie titulada Libre de malas actitudes, el tema número 2. Y vamos a comenzar con un texto bíblico de un salmo, el Salmo 37, versículo número 8. Y dice así: no te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. Bueno, ahí está el primer texto, ¿verdad?, de nuestro tema de libre de malas actitudes de esta serie. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo cambiar mi mal carácter, ese patrón de conducta, ¿verdad?, ese temperamento que no me deja avanzar. Cuando tenemos un mal temperamento, cuando tenemos un patrón de conducta que no nos ayuda, que no es algo que nos pueda beneficiar en nuestras vidas, entonces no somos felices. Ni tampoco podemos hacer felices a los demás, ni a la familia, ni a los amigos. Siempre vamos a tener muchos problemas. Entonces la intención de estos temas es que podamos ser libres de esas actitudes que no nos dejan gozar y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y para nuestros seres queridos. Entonces, yo no sé si ustedes se han fijado, o si te has fijado en ti mismo, te has fijado en los demás, cómo hay personas que su carácter es muy sentimental, lloran muy fácil, pueden llorar con una película, a la hora de solucionar un problema en el matrimonio, en el trabajo, o pedir cuentas de algo, lloran muy fácil porque su carácter, su temperamento es así. Por otro lado, hay personas que son explosivas, que no puedes hablar con ellos porque luego se molestan y reclaman y se ofenden, se enojan. Un temperamento muy elevado, ¿no? Entonces, por otro lado, hay personas que quieres hablar con ellos y todo lo toman a broma, todo lo toman riéndose, y a veces que tienes que hablar seriamente. No hablo de que tiene que estar seria la gente o callada, no, sino que cuando se tiene que estar serio hay gente que no lo está, le da risa y hasta te molestas y dices, te estoy hablando en serio, no te rías. Bueno, por su temperamento, ¿no? Algunas otras personas les es fácil ponerse, digamos, al servicio de algo, pero a la mera hora quedan mal. O sea, dicen, yo te ayudo, yo voy, yo hago, pero a la mera hora como que se arrepienten. ¿Por qué? Porque hablaron rápido, no meditaron. Y entonces, así es la actitud, ¿no? Esta situación de cómo somos, cómo reaccionamos y cómo hacemos las cosas. A veces decimos nosotros, ¿verdad? O pensamos que el mal carácter solamente es aquella persona que se molesta y que explota. No, el mal carácter tiene que ver con todo lo que acabo de mencionarles, ¿no? De que no se puede razonar, no se puede hablar, no se puede decir. ¿Por qué llora? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué explota? Porque hay diferentes tipos de caracteres de cada persona, de cada uno de nosotros, que tenemos que ir modulando y cambiando. Entonces, a veces también, cuando tenemos un mal carácter, que la gente nos dice, tu mal carácter no te ayuda, tu forma de ser no me gusta, normalmente respondemos y decimos, bueno, ¿qué quieres que haga? Dios así me hizo, Dios me puso este carácter disparejo que tengo, ahora te aguantas, ¿verdad? Ni modo, ¿qué quieres que haga? Ni modo que me reprima, que no llore, ni modo que ya no hable, que no sonría. Bueno, lo que pasa es que no es Dios en sí el que nos pone este temperamento, sino que ya nacemos con él,
¿verdad? Porque no lo heredan nuestros padres. Ahorita le voy a explicar un poquito más de esto. Pero bueno, tenemos que entender estas dos palabras para poder salir de nuestras malas actitudes con respecto al mal carácter. Dos palabras. Número 1, temperamento. Número 2, patrón de conducta. Se los explico. El primero, el temperamento. El temperamento es con lo que ya nacemos. Papá y mamá, ¿verdad? Nos heredan a nosotros el temperamento de cada uno. Melancólico, sanguíneo, flemático, ¿verdad? Colérico. Entonces, los traemos en los genes, ya no lo heredan y lo traemos de los dos. Por eso a veces se dice, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá, ¿verdad? Pero lo que pasa es que predomina uno de los dos. Siempre predomina el temperamento de uno de los dos. No es que Dios nos haya hecho así, sino que desde que Adán y Eva pecaron, desde ahí vienen los 4 temperamentos que la ciencia les ha llamado como flemáticos, melancólicos, ¿verdad? Sanguíneos, coléricos, todo esto. Adán y Eva no tenían estos temperamentos, ellos eran a imagen y semejanza de Dios, pero a causa del pecado se corrompe y entonces entran los temperamentos. Y entonces actuamos de diferente manera de ahí para acá. Entonces no es tanto Dios, sino que ya lo traemos, ¿verdad? De una humanidad caída, de una raza caída. Pero entonces nosotros tenemos que entender este punto. Número 2, el patrón de conducta es diferente al temperamento. El patrón de conducta es cuando nosotros nacemos y vamos aprendiendo de los demás, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de las actitudes de los demás, ¿verdad? Los niños van aprendiendo todo lo que les enseñamos, lo que ven en la televisión, lo que ven de otros niños en la escuela. Todo lo aprendemos y a eso se le llama un patrón de conducta. Hay patrones de conducta muy buenos, pero hay patrones de conducta destructivos. Al igual que el temperamento es algo bueno, pero hay temperamentos destructivos y es de lo que vamos a hablar. Quiero aclarar también a ustedes que yo no estoy hablando acerca de un temperamento que de repente te pasó, te molestaste y tú no eres así. No es cuestión de que ya sabes qué temperamento tienes tú también, no, sino hablamos de toda una vida, de un carácter explosivo, de toda una vida de llorar, de que no puedes hablar sin llorar, o lo que hemos comentado, y eso ha afectado a los demás. Dice la Biblia en Efesios 4:26, dice la Biblia claramente en Efesios 4:26, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. En este pasaje de la Biblia se dice que no es malo cuando alguien se enoja, no es malo que de repente reaccionemos. Lo malo es que dure todo el día el enojo, que no tratemos de cambiar. Entonces es muy normal enojarnos, llorar, es muy normal que de repente nos deprimimos, andamos contentos, de repente esos cambios, ¿verdad? Sobre todo en las mujeres, esos cambios hormonales y todas estas cosas, pero también en los hombres, ¿no? Que de repente andamos insoportables o de repente muy contentos o queremos arreglar las cosas muy fácil cuando la regamos, en vez de pedir una disculpa. Entonces, tenemos que entender que de dónde vienen estos temperamentos y de dónde viene este patrón de conducta, y ya se los comenté. Entonces la ciencia les ha llamado sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, y yo se los voy a mencionar el día de hoy. Les voy a decir más o menos, porque es mucho lo que podríamos hablar acerca de estos 4 temperamentos, pero a ver con cuáles o con cuál te identificas tú. ¿Sale? Como mujer o como varón. Te los voy a mencionar. O sea, tú naciste con estos temperamentos, con uno o con 2 o con la combinación de estos 4. Vamos a comenzar con el temperamento sanguíneo. Por ejemplo, las cualidades o las cosas buenas del temperamento sanguíneo son estas. Eres una persona amistosa, eres una persona activa, eres una persona divertida que contagias a los demás con tu diversión,
¿Te gustan hacer las cosas rápidas, sencillas, prácticas? O sea, no te quiebras la cabeza, no te la complicas. Eres así, ¿no? Pero también reaccionas rápido, ¿verdad? Fuertemente ante estímulos exteriores. Es decir, por ejemplo, si alguien te dice, qué bonito pantalón, se te ve muy bien, te emocionas. Pero si alguien te dice, se te ve muy mal, te apachurras, te desanimas, eres así de rápido, ¿no? O te vas para arriba o te vas para abajo. Y tu lema o tu forma o tu estilo de vida es gozar, es disfrutarla. Eso ayuda mucho a las personas. Si tú eres una persona sanguínea, ¿verdad? Bendices a la gente con este tipo de temperamento. Pero hay también debilidades o hay defectos en este temperamento sanguíneo. Te los voy a mencionar, que son los que afectan a otras personas o que afectamos a otras personas si tenemos este temperamento. Por ejemplo, eres desordenado o desordenada, no tienes nada en orden, te cuesta mucho organizarte, tomas decisiones basadas en tus emociones. O sea, rápido dices, yo te ayudo, yo te apoyo con este dinero, yo esto, y a la mera hora te echas para atrás. A la mera hora, por no pensarle, abandonas rápidamente los compromisos. O sea, eres una persona que dices, no, sí, vamos a estudiar, y yo estudio, y abrimos una célula, y hacemos esto, pero a la mera hora no cumples. Entonces, eso es algo que tu temperamento tiene que ser modulado y cambiado, tiene que ser diferente para ser bendecido. Dios quiere cambiarte ese temperamento. Muy bien. Temperamento número 2, el colérico. Por ejemplo, tiene cualidades. Una persona que es colérica, que tiene el temperamento colérico, está siempre pensando en hacer cosas. Siempre se mantiene ocupado. O sea, siempre dice, ¿qué hacemos? Nunca está sentado, sino que siempre busca hacer algo. Te gusta tener todo bajo control, pero trabajas mucho, compulsivamente. Tú naciste para trabajar, ¿verdad? Dices, yo nací para trabajar. Eres exigente con las personas y contigo mismo. Tienes voluntad apasionada y perseverante. Cuando tú te planteas algo y quieres un objetivo, lo consigues porque eres tenaz, ¿verdad? Esto es de bendición para tu vida y para los demás, es mucha la bendición. Pero tiene sus debilidades y sus defectos también, que es lo que afecta a tu familia, a los demás en el trabajo. Por ejemplo, adicción al trabajo. Te vuelves adicto. Estás trabajando, llegas a tu casa y empiezas a trabajar más y no pones atención con lo que tienes que poner atención, ¿verdad? No sé, ayudar en la casa, en otras cosas. Tienes ambición desmedida, eres muy mandón, eres despectivo, manipulador, controlador. Siempre estás monitoreando, ¿verdad? No solo lo tuyo, sino también lo de los demás. Por ejemplo, uno de los problemas es que te sientes ofendido y herido cuando haces algo bueno y que nadie te lo aplaude, que nadie te lo dice. Te ofendes, quieres que alguien te aplaude y diga bien hecho delante de los demás. Y ese es un error porque no te lo hacen y entonces te molestas. Número 3, el temperamento melancólico. Tiene sus cualidades. Por ejemplo, eres excesivamente reflexivo, lo piensas, lo analizas, checas, eso es bueno. Tienes perfecta memoria de eventos y detalles durante un largo periodo de tiempo. O sea, te acuerdas bien de palabras, de hechos de hace tiempo. Dices, no, a mí me dijo esto y estábamos en tal lugar y eso, te acuerdas bien. Eres muy organizada, muy organizado, anotas todo, te gusta el orden. Eres sensible, rico en tu corazón interiormente. Eres tierno y eres quieto y sumiso. Y bueno, todo esto es de bendición para las personas, claro está, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Eres de bendición, pero también tiene sus debilidades. El melancólico las tiene, o los defectos, ¿verdad? Por ejemplo, eres propensa a llorar, eres propenso a llorar, eres muy emocional, te afecta todo. Si no te saludan, si te saludan, si te dieron mucho, si te dieron poco,
te gusta la soledad, te gusta estar, ¿verdad?, solo, tienes disposición a la tristeza, eres reservado, reservada, tiendes a la depresión, eres pesimista, te gusta dar la imagen de sufrido, eres hipocondriaco, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Que te preocupas por las enfermedades más de la cuenta, orgullosa o orgulloso, egocéntrico, difícilmente llegas a ocupar cargos de liderazgo, ¿verdad? Debido a la parte de la debilidad de tu carácter, y también desistes con facilidad ante tus proyectos, o sea, rápido dejas ahí las cosas, como que te desanimas, tus proyectos personales, te cuesta perdonar, eres rencoroso, y eso afecta el temperamento. Entonces, tenemos el último, el flemático, que también tiene sus cualidades. Por ejemplo, las cualidades del flemático. Eres una persona que se esmera en su trabajo, eres perfeccionista, detallista, hace las cosas bien hechas, no te dejas afectar por las opiniones de los demás, lo que digan se te resbala, como luego se dice, no eres rencoroso, eres calmado, ve las cosas de diferentes ángulos, ¿verdad? O sea, dices, a ver, y si fuera aquí o si fuera de esta manera, de diferentes ángulos. Y esto es de mucha bendición para las personas, pero otra vez las debilidades y los defectos, ¿no? Por ejemplo, rara vez manifiestas tus emociones, eres muy serio, muy como que no te hace reír nada, muy serio, eres pasivo y eres indiferente ante algo, ¿verdad? No eres muy cariñoso, ¿verdad?, con las personas, con los bebés, así como que sí, algo así, indiferente, y bueno, de repente caes a la hipocresía o ser egoísta. No tienes confianza en las personas, te cuesta trabajo confiar en las personas, inclusive te cuesta trabajo confiar en Dios. Eres pesimista, temeroso, te afliges y te preocupas con mucha facilidad. Y bueno, 4 temperamentos, imagínate, ¿no? Imagínate uno de estos. Si tú me preguntas, pastor, ¿cuál tendré de estos 4? A lo mejor yo te digo, de estos 4 tienes 5, ¿verdad? Porque luego a veces así es, 4, no hombre, tengo 5. O tienes las combinaciones de estos 4, imagínate nada más. Pero Dios puede cambiar lo malo, los defectos, los errores, los pecados de estos temperamentos con los cuales ya nacimos. Porque tú no tienes la culpa, pero a causa del pecado, a causa de que somos esa raza caída, pues ahí está el error, no somos perfectos, pero Dios lo puede hacer. Si tú lees la Biblia, nos damos cuenta cómo Dios cambió el temperamento de los personajes bíblicos, de aquellos que quisieron, porque hay gente que no quiere cambiar. Vuelvo a repetir, hay gente que dice, así soy y ¿qué? Se acabó. No, bueno, ya no se puede. Pero por ejemplo, Pedro, el apóstol San Pedro, era una persona sanguínea. Si tú te acuerdas bien de esto, una persona que decía, Jesús, yo hasta la misma muerte voy contigo. No, hombre, que ni te toquen. Y a la mera hora, ¿qué pasó? Negó a Jesús, lo negó. Pero después fue cambiado, fue un hombre tan valiente y dispuesto, de tal manera que murió por Jesús. Era un hombre sanguíneo, ¿verdad? Entonces fue cambiado. Otra persona que aparece en la Biblia es Marta, hermana de María. Ellas, muchachas, hermanas de Lázaro. No se dice en la Biblia quiénes eran sus papás, pero invitaron a Jesús a la casa a comer. Y dice la Biblia que llegó Jesús y María llegó y se sentó a los pies de Jesús a escuchar lo que él decía. Pero Marta estaba en la cocina preparando la comida para Jesús y había hecho un banquete, estaba preparando un banquetazo, yo creo, por muchas cosas, pero se empezó a molestar, era colérica, se empezó a molestar. ¿Por qué? Porque la otra estaba sentada ahí, de tal manera que dejó las cacerolas, se fue a la sala y le dijo, Jesús, no te da cuidado, mira, no me ayuda, esta mujer debería que ayudarme, mi hermana y todo esto. Regañó a Jesús, imagínate. Qué colérica, qué temperamento tan explosivo. Y esa mujer fue cambiada porque más adelante, cuando hablan acerca de la resurrección, ella tiene un carácter más controlado por el poder del Espíritu Santo. Y así podríamos hablar acerca de Gedeón, una persona melancólica. Encontramos a Abraham, una persona flemática, y Pablo, colérico.
Todos los personajes que Cristo ha cambiado. ¡Qué hermoso! Entonces Dios nos puede cambiar si queremos. Y ahorita al último vamos a ver la solución. Entonces ya vimos nosotros lo que es el temperamento. Pero la otra palabra es el patrón de conducta. A veces se confunden porque decimos, yo soy así y entonces es mi temperamento. No, es un patrón de conducta. O a veces decimos, ¿con quién te estás juntando? ¿Por qué actúas así? No, lo que pasa es que es el temperamento. Entonces ya les comenté, ya les dije, ¿cuál es tu temperamento? Y lo que tenemos que cambiar. Ahora vamos a ver el patrón de conducta, lo que se aprende en esta vida por medio de lo que vemos, escuchamos de otras personas. Entonces, dice, para poder entender el patrón de conducta, vamos a ver 1 Corintios 6, 9. Dice así: no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Está diciendo que los que hacen lo malo no entrarán al reino de Dios. Cuando muramos no entraremos ahí. Y luego dice qué es lo malo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios le llama malo? Dice, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Ese es un patrón de conducta que a Dios no le gusta. Relaciones sexuales prohibidas. No naciste con eso, lo aprendiste. Tienes tu novio, tienes tu novia y estás teniendo relaciones sexuales. Eso es prohibido. Entonces, es un patrón de conducta que a Dios no le agrada y que puedes tener muchos problemas a causa de esto. Aquí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y lo dice a los que adoran a los ídolos. También aquí en la Biblia dice que tú aprendes a adorar ídolos. ¿Qué es un ídolo? Ídolo, todo lo que está hecho por la mano de un hombre y dices, este es mi Dios. Todo, yeso, madera, oro, plata, vidrio, de lo que quieras. Ese es un ídolo que le pides y le dices, ese es mi Dios. Entonces eso lo has aprendido, no naciste con eso. No digas, yo nací con esta religión. No, lo aprendiste y esto no le gusta a Dios. Dice, a los que son infieles en el matrimonio. Si tú tienes a tu esposa, pero aparte tienes otra mujer por ahí escondidas, como se dice, tú no entrarás al reino de Dios y tienes un patrón de conducta. ¿De quién lo aprendiste? ¿De un amigo? ¿De quién lo aprendiste? ¿A quién viste que tenía otra mujer? O si eres mujer y tienes otro hombre, lo aprendiste, Dios no te lo puso. La gente cae en error y dice, pues Dios lo decidió así. Tengo 2 mujeres, tengo 2 hombres, pues es que, ¿qué hacemos? Estoy muy guapo, ¿verdad? Estoy muy guapa, perdón. Entonces realmente no es así, es un patrón de conducta que se aprende de otras personas. Dice aquí, infieles en el matrimonio, a los hombres que se comportan como mujeres, ¿verdad? Bisexuales, o a los homosexuales o lesbianas. Esto es un patrón de conducta. Nadie nace siendo homosexual ni lesbiana. Esto se aprende de otras personas. Y tenemos por ahí un tema que les vamos a dar acerca de la homosexualidad. Dios ama a los homosexuales, Dios ama a las lesbianas como ama al borracho, al mentiroso, porque todos somos iguales de pecadores. Pero aquí estamos tocando el punto, porque la Biblia lo dice, de los homosexuales. Es un patrón de conducta que se ha aprendido. Los ladrones, has aprendido a robar. Los que siempre quieren más de lo que tienen, ávaros, ambiciosos, se aprende. ¿Cómo es posible que aquel tenga? ¿Y cómo es posible? Y entonces es un patrón de conducta que no te va a ayudar, no te está ayudando, de hecho, ¿verdad? Dice en el versículo 10, que ni los borrachos. ¿De quién aprendiste la tomadera? ¿A los cuántos años aprendiste a tomar la cerveza, el vino, el cigarro? ¿A los cuántos años? ¿Alguien te lo ofreció? ¿De quién lo aprendiste? ¿De quién viste? Yo tengo muchos amigos que desde chiquitos vieron al compadre, al tío, al padrino, a la mamá, en las fiestas tomando y lo aprendieron. Entonces un patrón de conducta, ¿verdad?, destructivo. A los que hablan mal de los demás y a los tramposos, a los que hacen tranzas, ¿verdad?, de quien aprendimos las tranzas, ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Pero quiero que cheques en el versículo número 11, dice así, y algunos de ustedes eran así. La palabra eran es tiempo pasado, yo me incluyo, éramos así. Mujeriegos, adúlteros, borrachos, mentirosos, tranzas, manipuladores. Y dice la Biblia que Dios puede cambiar el patrón de conducta. Aquí está.
Algunas organizaciones, ¿verdad? Por ahí dicen, he escuchado que los alcohólicos anónimos dicen, tú ya no puedes cambiar, ya son defectos que no cambian. No, aquí la Biblia dice en el versículo número 11, dice, y algunos de ustedes eran tiempo pasado, ya no. Por eso cuando tus amigos te digan, ¿y tú cómo eras? Diles, era tiempo pasado, ya no. Dios me cambió. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el temperamento nacemos con él, pero Dios lo puede modular, lo puede cambiar, lo puede transformar como lo ha hecho con muchas personas. El patrón de conducta lo aprendemos, lo vemos, lo escuchamos y todas estas cosas, y Dios lo puede cambiar. Ahora, hay patrones de conducta que son constructivos, que son buenos. Aprendiste de tu abuelita algo bueno, es un patrón de conducta. No robe, hijo, no eche mentiras. De tu mamá y de tu papá, ¿verdad? Buenos principios, patrones de conducta correctos. No todo está mal. Pero hay otros, esos son de bendición, pero hay otros que son peligrosos, destructivos. Esos patrones de conducta como los que acabamos de leer en la Biblia. Ahora si leemos los 10 mandamientos, ahí también no robarás, no mentirás, no adulterarás. Muy parecido a lo que leímos en 1 Corintios 6:9. Entonces, ¿de dónde vienen estos patrones de conducta? Bueno, de convivir y de escuchar, como lo hemos venido diciendo, y de lo que archivamos, se va archivando en nuestra mente, en nuestro corazón, y más adelante lo sacamos, y ni cuenta nos damos. De repente actúas explosivo, mintiendo, ¿que no te diste cuenta de cómo dijiste, cómo le respondiste? No, porque ya es un patrón de conducta archivado en la mente, en el corazón, que ya estás ofendiendo y ni cuenta te das, y lastimas y lastimamos a los demás. Y bueno, lo aprendemos directamente de mamá y de papá. Esa es la primera fuente. Desde chiquitos aprendemos, o los niños aprenden las malas palabras, las mentiras, ¿verdad? Si golpeas a tu esposa, si la ofendes, los niños aprenden, y ese patrón de conducta lo van a repetir más adelante. ¿Te das cuenta de dónde viene el patrón de conducta? No nacimos con él, lo aprendimos. De los abuelos, es cierto que los abuelos son cariñosos con los nietos, somos cariñosos y los amamos, pero si los nietos pasan mucho tiempo con los abuelos todos los días y ahí los encargas, van a aprender de los abuelos cosas buenas, pero también cosas malas, que puede ser, ¿verdad? No estoy diciendo que los abuelos sean malos, sino que el patrón de conducta se puede aprender de los abuelos, de los tíos, de los amigos principalmente, ¿no? Si sales a la calle, a lo mejor de tus papás tenías buenos consejos y todo, pero te empezaste a juntar con los amigos y entonces el patrón de conducta se empezó a desviar. Te enseñaron la pornografía, te enseñaron a tomar, a mentir, a robar, tantas cosas que, claro, vuelvo a repetir, también hay buenos consejos de los amigos, pero estamos hablando cómo lleva este patrón de conducta de los amigos. En el trabajo son léperos, son groseros, tienen sus pósters ahí o de pornografía en el celular. Se aprende con los amigos, saliendo de aquí, que vámonos a tomar, vámonos al reventón con unas muchachas, vámonos aquí, vámonos allá. Se aprende todo eso. No eras así. Desde que entraste a esa chamba, el patrón te ha enseñado, o los trabajadores enseñan al patrón, o entre los compañeros, en las escuelas. Donde quiera aprendemos, inclusive aprendemos de la televisión, de los artistas. Por ejemplo, hay gente que ve a un artista y lo imita. A lo mejor tu artista favorito era Jenny Rivera y te vistes igual, te peinas igual, ¿verdad? A lo mejor Paquita, la del barrio, es tu artista favorito y te crees Paquita, la del barrio, ¿no? Y actúas y dices cosas como ella y te comportas. O los varones ven las de Pedro Infante y dices, yo quiero ser como Pedro Infante. ¿Cómo? Pues mujeriego, parrandero y jugador, vea la tequila y anda en el caballo y tengo novias aquí y allá, y el gavilán pollero, ¿verdad? Y a toda máquina, dice la película. Y entonces aprendes a ese patrón de conducta que podría ser cosas buenas y cosas malas, pero hay que checar. Entonces, los patrones de conducta destructivos los voy a mencionar un poquito más a fondo, pero vamos a ver un texto bíblico. Efesios 4:31 dice así: dejen de estar tristes y enojados, no griten
ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Patrones de conducta destructivos. Por ejemplo, hay personas que su forma de ser es muy criticón, critican todo, pero es una crítica negativa, porque hay crítica constructiva. O sea, la crítica que te ayuda a mejorar está bien, pero la crítica negativa, la que es todo te sale mal y no sirves para nada, ¿verdad? Tú en todo fallas, o muy estrictos con todo, de cómo hacer las cosas. La gente llega a un momento donde se siente insegura, porque no nos damos cuenta que somos muy estrictos, muy duros, muy recios, y algo bien, y esto, y aquello, nada te sale bien, y eso lastima a los hijos, a la esposa, al esposo, a los padres. Entonces, imagínate, lo aprenden los hijos, y así crecemos, porque es un patrón de conducta que es destructivo. Por ejemplo, también cuando somos permisivos, o que somos protectores con los hijos, muy permisivos, hagan lo que quieran. Pues tienes un patrón de conducta, lo hicieron contigo, o a lo mejor lo aprendiste, lo viste de otras personas y le sueltas la rienda a los hijos y hacen lo que quieran. O por otro lado, los detenemos tanto que no los dejamos que aprendan, que hagan las cosas, todo lo hacemos por ellos. Entonces, claro, vuelvo a repetirles, hay cosas que tenemos que ayudarles a los hijos, que tenemos que decirles, te voy a apoyar en esto y en aquello porque así lo amerita. Pero estamos hablando de toda una vida de ser extremistas, de que los sobreprotegemos mucho o les damos libertad en mucho. Entonces, ahí está. Entonces, patrón de conducta. Rebelde. Por ejemplo, una persona rebelde, el patrón de conducta de alguien rebelde que se opone a todo. Ante la autoridad le rezonga todo, a los maestros, a los patrones, en la iglesia, no se somete. Personas que son rebeldes a las autoridades. Eres rebelde a tu esposo, eres rebelde a Dios, eres rebelde a tu mamá, ¿verdad? A los maestros en la escuela. Todo rebelde, no respetamos o no respetan las reglas de la casa, del trabajo, de la iglesia, del matrimonio. Esa es no respetamos, porque no nos escapamos los varones, no respetamos las reglas de Dios. ¿Cómo quieres que tu esposa te obedezca si tú no obedeces a Dios? Eso es algo bien importante. Somos rebeldes, pero se genera rebeldía entonces en el matrimonio. Entonces no te sometes en la iglesia, eres muy rebelde, pues haces muchas cosas en otros lugares, pero las cosas de la iglesia no. Es increíble, si hay gente, ¿verdad?, que puede tener estudios aquí, allá y aquí, pero no los tiene en la iglesia. Puede ser rebeldía, puede ser. Te rebelas a los tránsitos del eje vial, eres agresivo, ¿verdad? Vives con coraje, con ira todo el tiempo. Le dices a la gente, usted no sabe quién soy, no sabes con quién te metes. Así actúa la gente. Entonces también la persona con un patrón de conducta malo, aparte de ser rebeldes a las autoridades, ser una persona servil, es decir, fácil de dominar. Sí, o sea, eres una persona que te dejas lingüinear, así se dice, te dejas pisotear por el esposo, te ofende, te lastima, te hiere, te maldice el esposo y tú no dices absolutamente nada. O los hijos te ofenden, o al padre, a la madre, o la mamá, al papá, al esposo, y no dices nada. Te sientes una persona derrotada, me lo merezco, pues es que yo he sido culpable. No, o sea, una cosa es que de repente suceda y otra cosa es que sea una vida de ser una persona servil o fácil de dominar. Tus hijos te dicen, mamá, ya no dejes que mi papá te esté amenazando, ya no dejes que mi papá te pegue, ya no dejes que mi papá te ofenda, ya dile que ya estuvo bien, ya ponte y dile, ¿sabes qué? No más me ofendes. En algunas cosas tienes razón, tengo que cambiar en esto, pero ten cuidado. Pero es una persona, tienes que cambiar ese carácter, tienes que poner tu lugar. Cristo te ha bendecido, vales mucho para Cristo, no te sientas poca cosa. Y estoy hablando tanto de hombres, mujeres, hijos, padres. O sea, no tenemos que dejarnos pisotear, todo tiene un límite conforme a la palabra de Dios. Sí, porque hay personas que
es tanto, ¿verdad?, ser servil, que por ejemplo, hacen todo, atienden con el doctor a todos, pero ellos o ellas no se atienden, ¿verdad? Ese es uno de los problemas de alguien que se deja dominar, de alguien que es servil, ¿verdad? Entonces, no, tienes que atenderte también. Tu carácter es de, yo me atiendo también con el doctor. Entonces, ahí está. Las personas vengativas, rencorosas, hombres y mujeres, nos pasa, cultivas venganza, de una o de otra manera quieres desquitarte. Ese es un patrón de conducta, ¿verdad?, destructivo. Predomina el resentimiento, la rabia, rencor, actitud negativa de manera constante. Manipulación también es parte de un patrón de conducta que lastima, ofende y hiere. Manipulas con la enfermedad, ¿no? De repente quieres conseguir algo y, ay, me siento enferma, háganme, denme, no hagas esto, no salgas, no aquello, ay, si no me vas a matar de un coraje, ¿verdad? Puede ser cierto, pero solamente tú y Dios sabe cuando es manipulación, ¿verdad? O cuando te dice el esposo, me voy de la casa, si me quieres así, o te dice, a la hora que quieras, vete, está muy abierta la puerta, y te manipula, y el día que te vas anda llorando el viejo, ¿no? Entonces, hay gente muy manipuladora que hay que tener cuidado con eso, porque en una de esas te la van a aplicar y no vas a querer. Bueno, son muchas cosas, el machismo y el matriarcado, ese es un punto importante. El machismo tiene que ver con los varones, ¿verdad? El varón que abusa de la fuerza, que golpea, empuja, agrede a la esposa o a los hijos. Machismo, agresivo, aún verbalmente. Y la mujer que es dominante, que no se deja tampoco, se pone al tú por tú a las patadas, ¿no? Y no se trata de eso, se trata, hace rato comentaba de que no te dejes pisotear, pero no quiere decir que te pongas a los trancazos, sino de hablar y decir, no lo vamos a seguir de esta manera, tenemos que hablar. Y en cuestión de cuando es el matriarcado, la mujer a veces humilla, rebaja al varón, y no es correcto, aunque el varón tiene su carácter, ¿verdad? Que es tranquilo, es pasivo, tienes que hablar con tu mujer y decirle, no me trates así. Y tú también con tu esposo, dile, no, necesitamos consejo, necesitamos que nos den consejería, porque tu machismo o mi matriarcado o tu matriarcado están trayendo muchos problemas. Esto no puede seguir así. Destruye. Y termino, ¿no? con el fingimiento y la hipocresía. Imagínate tú, ¿no? Con los temperamentos que acabamos de mencionar. Ay, los errores tan grandes y el patrón de conducta que tenemos, lo mezclamos con este patrón de conducta llamado hipocresía o fingimiento que aparentamos. Imagínate, ¿no? Eres colérica, colérico, agresivo, agresiva y fingimos. Somos hipócritas. Ante la gente tratas bien a la esposa. Ante la gente le dices mi vida, mi amor. Le sonríes o te sometes a tu esposo o te sometes a las autoridades o tratas de no decir malas palabras. Lo enmascaramos como un camaleón, nos disfrazamos de santidad, de honestos, y todo ese patrón de conducta malo y toda esa temperamentos los disfrazamos porque no queremos cambiar. Estamos a gusto con ese tipo de poder que tenemos en nuestras vidas. Es tiempo de tener un cambio, ¿verdad? Porque después hay falta de credibilidad. Ya no te cree tu esposa ni tu esposo. Y te dice, pues me tratas bien con los demás, pero aquí en la casa eres un malo, eres un grosero, una grosera. Hijo, eres muy malo, finges que nos respetas, pero la verdad, no estás bien. Imagínate nada más. Este es uno de los más peligrosos, ¿no? Que suceden. Entonces, ahí está. También vamos a ver entonces ahora la solución, porque si se dan cuenta está amplio esto, ¿no? ¿Cómo le hago? Ya entendí que necesito un cambio. Necesitamos un cambio, necesitamos ponernos en las manos de Dios. Y entonces aquí les van algunos consejos que van a ser de mucha bendición. Si de veras quieres un cambio, si de veras quieres recuperar a tu matrimonio, a tu familia, a tus amigos, tu trabajo, esa confianza que hace tiempo te perdieron,
por tu temperamento, tu mal carácter. ¿Cómo le hacemos? Bueno, les voy a dar aquí, van a ser 5 consejos y les voy a dar el primero. Tienes que reconocer y estar dispuesto al cambio. O sea, querer, reconocer y estar dispuesto al cambio. Si no quieres o no reconoces, no estás dispuesto, nadie te va a ayudar. ¿Cómo le vas a hacer? Ni el mejor psicólogo, ni Dios mismo, porque Él no forza a nadie, ¿verdad? Si no quieres que nadie te ayude, ahí vas a estar y vas a perder muchas cosas. Y todo lo que se siembra se cosecha. Más adelante lo vas a recibir. Entonces te animo a que reconozcamos, a que quieras, a que estés dispuesta o dispuesto al cambio, ¿verdad? De que necesitamos ayuda, dispuesto a salvar tus relaciones personales, ¿no? Número 2, no te justifiques. Reconoce tu temperamento. Vamos a reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Vamos a reconocer nuestro patrón de conducta. Tenemos que reconocer si estoy mal. Este patrón de conducta no está bien. Muchos problemas ya me lo han dicho. Entonces, no te justifiques. No digas, Dios así me hizo. Ahora te aguantas. Me conociste así, ahora te aguantas. No. Dios puede revertir y cambiar ese tipo de conducta y esas situaciones, ¿no? No puedes decirle, o sea, no te justifiques diciendo, ten calma, aguántame, soy humano, ahí la llevo, poco a poco, ten paciencia. Ya pasaron 5 años de que comenzaste a echarle ganas. ¿Cuántos años tienes de cristiano o de cristiana? Ya pasaron 2, 3 años, 10 años y con los mismos problemas, el mismo temperamento, el mismo patrón de conducta. Entonces, ya no te justifiques, éntrale de una vez al cambio y que Dios tenga el poder de nuestro corazón para transformarlo. Porque a veces nos justificamos diciendo, es que todos me hacen enojar, es que todos tienen la culpa, yo sí quiero hacer bien las cosas. No nos justifiquemos. Otra de las cosas que por ejemplo, nos justificamos, aparte de decir, todos me hacen enojar, decimos, bueno, si cambia ella, yo cambio. No, que cambie ella primero. No, que cambie él. No, que cambien los hijos, que cambie mi papá. No, nunca se va a poder. Todo comienza con uno. Yo cambio y los demás no me interesan. Yo voy a cambiar. Entonces, no nos justifiquemos. Ahí están 2 consejos muy buenos. Querer, estar dispuesto. Y número 2, no te justifiques. Échale ganas, comienza, da el primer paso. Número 3, aquí es donde no solamente lo vas a hacer tú solo, sino aquí viene la ayuda. Primera de Corintios 2:16, es el consejo número 3. Dice así, Primera de Corintios 2:16. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos o consejo? Y luego termina diciendo Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo fue una persona colérica, una persona explosiva, y fue cambiado, y termina diciendo en su carta, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes? Nosotros, nuestro modelo en temperamentos, nuestro modelo en patrones de conducta, ¿quién es? Cristo. Pídele a Dios que cambie tu mente, tu forma de pensar, tu corazón, tu espíritu. Y Él lo puede hacer, pero pídeselo con tu corazón, en oración. Lee la Biblia, como hemos venido hablando en estos temas. Ponte en las manos de Dios, dile, cambia mi mente. Aún Jesucristo tuvo momentos de enojo, sí sabían, de repente se enojó con los cambistas en el templo, volcó las mesas, pero eso no quería decir que Él tenía un temperamento malo, ¿no? Hay momentos donde así sucede, pero Él tenía su temperamento controlado por el poder del Espíritu Santo. Era algo correcto lo que hizo, tenía que ponerlo en ese momento. Entonces nosotros tenemos que aprender de Cristo, en qué momento ser serenos, en qué momento hablar pacíficos, en qué momento nos podemos molestar, pero no toda una vida de molestia. Nuestro modelo es Cristo. Él con su temperamento perdonó, con su temperamento guió a las personas, siempre habló correctamente. Cuando tenía que levantar la voz ante gente malvada lo hacía, no se dejaba pisotear. Claro, en la cruz a eso iba, a morir por nosotros, pero no se dejó pisotear en la cruz, sino que Él tomó ese lugar para darnos vida eterna, y gracias a Él le damos gloria y honra
a nuestro Señor Jesucristo por eso. Entonces, el tercer consejo es deja que Dios cambie tu mente, que la formatee, como se dice, ¿no? A las computadoras que les dan su formateada. ¿Qué es lo que hacen? Eliminan toda la basura que estaba en la computadora, los virus que estaban ahí, y lo demás se pone en orden. Hay un orden a causa de la formateada. Así es, Cristo viene y le pides y Él formatea nuestra mente, corazón, nuestra alma, leyendo la Biblia, orando y pidiendo consejo a los líderes espirituales. Número 4, pregunta por tu mal carácter y medítalo. Pregúntale a tu esposa, ¿en qué tengo que cambiar? Pregúntale a tu esposo, ¿en qué tengo que cambiar? Hijo, ¿en qué tengo que cambiar? Papá, ¿en qué tengo que cambiar? Patrón, ¿en qué tengo que cambiar? Maestra, alumnos, ¿en qué tengo que cambiar? Y medítalo. Vete a tu casa, empieza a analizar. Si ya 2 personas te lo han dicho, 3 personas te lo han dicho, entonces eso nos va a ayudar a meditar. No explotes cuando te dicen, es que tú eres agresivo, es que tú echas muchas mentiras, es que me has quedado mal en varias ocasiones. No explotes, me dijeron que quedo mal, no saben mis problemas. No te excuses, dijimos, sino que medítalo. Hay que meditarlo. ¿Por qué le preguntamos al esposo y a los familiares, dime cómo me comporto? Porque a veces los amigos no te lo van a decir, nomás te ven. Si tú les preguntas a alguno, te lo puede decir, pero no te van a decir la verdad. Oye, dime, ¿cómo me comporto tú, compadre, que me conoces? No, pues bien, pero ¿cuál? Si ni te lo dicen, ¿verdad? Porque te conocen como eres. Entonces, mejor pregúntaselo a quien te conoce bien. ¿Quién es? Tus familiares. Pregúntaselo a tu pastor, pregúntaselo a tus líderes. A lo mejor te conocen algo y te pueden dar un buen consejo, créelo. Entonces, ahí está, ¿verdad? También, número 5, me quedé. Escucha bien lo que te voy a decir. Si tú vives con alguien de mal carácter, alguien que te está lastimando, que te está ofendiendo, eres tú de verdad una víctima. Ya le echaste muchas ganas y estás sufriendo. Y tus hijos te ofenden, tu esposo te ofende mucho. Ya te diste cuenta que tú no eres la que ofende. O tu esposa te ofende mucho al varón, porque también sucede esto. Y ya luchaste mucho. Un consejo es este. Ponte a orar y demándalo. Escucha, demándalo con Dios, con Cristo. Ponte a orar y dile, Señor, yo te pido que cambie este hombre. Lo demando delante de ti. Haz algo. Pero ten cuidado. Tienes que decir, si yo estoy haciendo algo malo, házmelo ver. Porque luego a veces así es. O sea, tú puedes demandar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, a tu patrón, al enemigo que te hace la vida imposible, a quien sea. Lo puedes demandar ante Dios. Estoy hablando de demandar ante Dios. Entonces, Dios va a tomar el caso y te aseguro que va a hacer algo contra esa persona, que a veces no nos gusta lo que va a hacer. A veces son cosas fuertes las que Dios hace para cambiar el carácter, el temperamento, porque la gente no quiere cambiar su temperamento, o el patrón de conducta no lo quiere cambiar, y Dios hace cosas muy fuertes a veces. Y ahí tienes que estar dispuesto o dispuesta. Tenemos que estar dispuestos, Señor, pues ya no hay más. Él no quiere, ella no quiere, ellos no quieren. Pero ya una vez que estás segura o seguro de que tú ya hiciste lo tuyo y que has cambiado, porque no te engañes, puede ser que también tú no has cambiado. Entonces pide consejo y demándalo ante Dios y dile que te ayude. Entonces ahí están los consejos, ¿no? El consejo para cambiar temperamentos, patrones de conducta. Hay que querer, hay que reconocer, estar dispuesto, no te justifiques, empieza a trabajar y deja que Dios formatee tu mente. Ese fue el tercer consejo, mediante la Biblia, la oración, el poder del Espíritu Santo, el tema que dimos pasado, ¿verdad? Se los recomiendo, si no lo vieron, no lo escucharon. Deja que Dios cambie tu corazón. Número 4, pregunta por tu mal carácter a quien más te conoce, ¿verdad? O a quien tengas confianza. Y si vives con alguien que te está haciendo la vida imposible, alguien con un patrón de conducta destructivo o de temperamento destructivo, mal carácter, demándalo con Dios. No sin antes, primero ver tu corazón a ti mismo, cómo andas antes de hacerlo. Porque a veces decimos, Señor,
hazme justicia, contesta persona y dice Dios, ¿quieres que te haga justicia? Primero empiezo contigo, porque tú andas mal. Entonces, ahí está. Este es el tema número 2 de esta serie, libre de malas conductas o de malos hábitos, ¿verdad? Nuestro tema número 2, que vamos a estar viendo, ¿no? De las malas actitudes, más bien, cómo cambiar mi mal carácter, mi mal temperamento, mi patrón de conducta, cómo cambiarlo, ya lo vimos. Esperemos que sea de bendición. Quiero terminar con una oración para aquellas personas que quieren recibir a Jesús en su corazón y quieren tener un cambio en sus vidas. Repite conmigo si tú así lo quieres, para que Jesús cambie tu corazón, tu mente, tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados, reconozco mi maldad. El día de hoy reconozco que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Estás vivo, yo lo reconozco y lo confieso, aunque no lo vi, por fe lo creo. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, por estar en mi corazón. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, eres salvo y eres perdonado. Una vida nueva te espera y Dios va a hacer grandes maravillas en ti. Este es el mensaje número 2. Dios me los bendiga y pasen una bonita tarde, un buen día. Dios me los bendiga.